Bueno, esta es la segunda parte acerca de la explicación de la primera guía. Entonces vamos a hablar de algo que se llama conversión de unidades. Para eso vamos a hacer un pequeño ejemplo. Digamos que yo voy a trazar una línea de exactamente 10 centímetros. ¿Listo? 10 centímetros. Esta es la medida que yo tomé con esta escuadra, usando los centímetros como mi unidad de longitud. Pero ¿qué pasa si yo no quiero usar esa, sino voy a usar la tapa de este esfero? Y digo que mide una tapa, ¿cierto? Y mide exactamente dos tapas. Entonces ya no va a ser los mismos 10 centímetros, sino va a ser dos tapas. Esta es mi medida de longitud. O sea que si me preguntan a mí qué es medir, yo sencillamente puedo contestar que medir es comparar, ¿cierto? Comparar un objeto con una medida estándar, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a hablar de medidas, ¿listo? Para el inicio de la física eso es muy importante. Entonces para eso vamos a tener que conocer algo que se llama el Sistema Internacional de Medidas, de pesos y medidas, ¿de acuerdo? El Sistema Internacional de Medidas estableció tres magnitudes, las cuales son la longitud, ¿listo? La masa y el tiempo. Longitud, la masa y el tiempo, ¿listo? Para el Sistema Internacional de Medidas se estableció que la longitud, la medida estándar de longitud va a ser el metro, que se simboliza con una M. Para la masa va a ser el kilogramo, bien, que se denota, simboliza kg. Y para el tiempo va a ser el segundo, bien, y el segundo lo vamos a llamar con la sigla S, ¿listo? Pero una cosita, ¿qué es un metro? Alguna vez un estudiante me respondió que un metro era 100 centímetros. Eso es correcto, pero esta es su equivalencia. ¿Pero qué es un metro? Resulta que en el Sistema Internacional de Medidas se notó a un metro como la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre, ¿de acuerdo? Y se tiene una varilla que se encuentra guardada allí en un museo. Y esa es la que nota un metro. Resulta que el metro, que lo vamos a poner por acá, tiene hacia abajo submúltiplos. ¿Qué es un submúltiplo? Si yo divido el metro en 10 partes, ¿cierto? Me va a quedar 10 decímetros, o sea, un metro partido en decímetros. Y si lo parto en 100 partes, me van a quedar centímetros. Si lo parto en 1000, me van a quedar milímetros y así sucesivamente. A estos que van hacia abajo del metro los vamos a llamar submúltiplos, pero digamos que yo no tengo un metro, sino multiplico ese metro por 10 y obtengo 10 metros, que yo lo voy a llamar un decámetro, ¿sí? Equivale a 10 metros. Si lo multiplico por 100 voy a tener los hectómetros, y si lo multiplico por 1000 nos van a quedar los kilómetros, y así sucesivamente, como lo indica en nuestra tablita que nosotros tenemos acá. Esta tablita va a ser de prefijos. En este caso lo vamos a usar para medidas de longitud, ¿sí? Deca, metro, hecto, metro, kilómetro, pero también puede ser decalitro para medidas de volumen, kilolitro, megalitro, y todos esos, pero en este caso solamente lo vamos a usar para longitud. Ya luego vamos a ver más adelante con medidas de volumen y eso. Entonces, ¿cómo se usa esto? Digamos que un metro, ¿sí? Equivale a ¿cuántos decímetros? Equivale a 10 decímetros, ¿cierto? Dice a la menos 1. A 100 centímetros, a 1000 milímetros, a 10.000 micrómetros y así sucesivamente. Pero aquí arriba podemos ver que exactamente un metro, un kilómetro, ¿cierto? Un kilómetro, 10 a la 3 metros con respecto a nuestra medida estándar, que es el metro. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con algunos ejemplos. ¿Listo? Entonces, ejemplos como cuáles. En nuestra guía vamos a encontrar un primer ejemplo, que es el siguiente, y es que nos dicen que 0,3 kilómetros lo tenemos que llevar a metros. Voy a hacer 3 rayas, ¿listo? ¿Por qué 3 rayas? Porque quiero enseñarles 3 procesos. Ustedes utilizan el que más les parezca conveniente. Entonces, primer proceso en el cual vamos a usar nuestra tablita, y es que decimos lo siguiente. Por acá tenemos nosotros el kilómetro, ¿cierto? Kilómetro, y por acá el metros. Pero sabemos que un kilómetro es 10 a la 3, ¿cierto? O sea que exactamente yo digo que un kilómetro equivale a 10 a la 3, que es 1000 metros, ¿cierto? Y hago una reglita de 3. Si un kilómetro equivale a 1000 metros, entonces 0,3 kilómetros equivale a X. Listo. Y multiplico esto cruzado. X por un kilómetro me quedaría X factor de
un kilómetro, ¿cierto? Es igual a 0,3 kilómetros multiplicado todo por, no alcanzó la línea, por 1000 metros, ¿listo? Y sencillamente digo, este kilómetro está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, entonces quedaría 1000 metros acá y por acá un kilómetro, cancelo kilómetro con kilómetro y digo que x es igual 0,3 por 1000 y la respuesta me da en metros, ¿cierto? En metros, 0,3 por 1000 cuando multiplico por una potencia de 10, exactamente la coma se corre hacia la derecha, o sea que si multiplico por 1000 que es igual a 10 a la 3, si lo multiplico por 10 me quedaría 3, por 10 me quedaría 30 y por 10 300, o sea que 0,3 por 1000 me da 300 metros. Esta es la primera forma. La segunda forma que les voy a enseñar es una utilizada en física. Se adelanta un poquito a la regla de 3, simplemente se hace esto. Yo tengo 0,3 kilómetros, ¿cierto? Y digo, kilómetros, ¿cuál será el factor de conversión para kilómetros a metros? Pues fácil, que un kilómetro, ¿cierto? Equivale a 1000 metros. Entonces multiplico por 1000 metros y divido en un kilómetro. 0 kilómetros con kilómetros y 0,3 por 1000 me quedaría 300 metros. Esa es. Otra forma aún más sencilla, pues es usando nuestra tablita de prefijos, de múltiplos y submúltiplos. Y es que yo voy a hacer lo siguiente. En nuestra tablita dice que está el metro, ¿cierto? Luego del metros están los decámetros, luego están los hectómetros y luego siguen los kilómetros. Y entonces yo coloco aquí debajito la medida que quiero poner por acá en este lado y me dice acá 0,3 kilómetros, ¿cierto? Cada vez que se corre hacia acá se multiplica por 10, o sea que por acá habría 3. Por acá habría 30 y por aquí habría 300, mire, 300, 300 y acá, o sea que me quedó 300 metros. Esa es otra forma, inclusive creo que es mucho más sencillo para ese tipo de problema. ¿Listo? Pueden escoger la que quieran, no importa, desde que me entreguen una solución no hay problema. ¿Listo? La otra es un ejemplito que aparece en la guía, que es 72 kilómetros por hora. Vamos a convertirlo a metros por segundo. En ese caso tenemos dos magnitudes, una de longitud y una de tiempo, ¿cierto? Entonces esas dos magnitudes tenemos que operarlas con mucho cuidado. Entonces hacemos lo siguiente, colocamos nosotros el 72 kilómetros, ¿cierto? Yo acostumbro a hacer una rayita, pongo la hora debajo, ¿cierto? Y vamos a buscar los factores de conversión que se utilizan ahí. En ese caso los factores de conversión, ¿cuáles serían? Primero que todo vamos a usar el de longitud. Entonces, multiplico abajo por un kilómetro y el factor de conversión de un kilómetro en metros sería 1000 metros. Entonces usted mira, se puede cancelar kilómetros con kilómetro, ¿listo? Ahora vamos con el primer factor de conversión que usamos es este, ¿cierto? Entonces es 1000 metros sobre un kilómetro. ¿Listo? Ese es un factor de conversión. Segundo factor de conversión va a ser el de una hora. ¿Y una hora en cuántos segundos tiene? 3600 segundos, porque es 60 por 60. 60 minutos, 60 segundos y 60 por 60, 3600. Entonces multiplicamos arriba por una hora, ¿cierto? Para cancelar hora con hora. Y abajo multiplicamos por 3600 segundos, factor de conversión. Cancelamos kilómetros con kilómetros, horas con horas. Y simplemente 72 por 1000 me quedaría 70. 72 por 1000 me quedaría 72.000, ¿cierto? Sobre 3600, ¿sí? Cancelamos un 0, esto ya me va a dar en metros por segundo, ¿cierto? Porque quedó segundos de acá y acá quedó metros, entonces cancelo 0 con 0, 0 con 0 y digo 720 dividido en 36. Es lo mismo que si tenemos 72 por 10, ¿cierto? Me da 720 sobre 36. ¿Por qué hice esto? Porque 72 dividido en 36 me queda 2. Y multiplicamos por 10 y eso me quedaría 20 metros por segundo. Listo. Completamos nuestra conversión. Y ese sería nuestro pequeño ejemplito de ahí. ¿Listo? Entonces, otro tipo de ejemplos que nos aparecen en la guía es el siguiente. Nos puede aparecer la longitud, pero en este caso puede aparecer algo de áreas. Entonces, ¿qué me dice otro ejercicio de ahí? Digamos que el que aparece en la guía nos dice 2,41, ¿cierto? Eso da en decímetros cuadrados, ¿sí? Y me dice que lo pase a centímetros cuadrados. Entonces, yo necesito hacer una conversión ahí. Entonces, ¿qué sé yo de la tablita? Vuelvo a mi tablita y digo, por acá están los centímetros, ¿cierto? Y por aquí están los decímetros. Están cerquita, ¿cierto? Pero miren cuál es más grande. O sea que yo puedo decir que un decímetro, bajo acá, y serían 10 centímetros, ¿cierto? Entonces digo que
un decímetro es igual a 10 centímetros, pero entonces habría un error. Yo tengo acá cuadrados y cuadrados. Pues fácil, si yo quiero cuadrado acá, pues elevo juntos al cuadrado. Este al cuadrado y este al cuadrado y me queda que 1 por 1, 1. Y esto me da decímetros cuadrados, es igual a 10 por 10, 100 centímetros al cuadrado. Ya tengo la equivalencia. Ya puedo armar la reglita de 3. Entonces digo que si un decímetro cuadrado equivale a 100 centímetros cuadrados, entonces 2,41 decímetros cuadrados equivale a x. Y hago el mismo factor de conversión. Entonces digo que x, este por este, se multiplica en cruz. X multiplicado por un decímetro cuadrado equivale a 100 centímetros cuadrados multiplicado por 2,41 decímetros cuadrados, y sencillamente x es igual a 100 centímetros cuadrados multiplicado por 2,41 decímetros cuadrados, todo sobre un decímetro cuadrado, porque se está multiplicando, pasa a dividir, cancelo decímetros cuadrados con decímetros cuadrados, y x es igual a 100 por 2,41. Cuando multiplicamos por una potencia de 10, pues corremos la coma hacia la derecha, entonces 241, ¿cierto? Y la respuesta me da en centímetros cuadrados, y esta sería nuestro ejemplito resuelto, ¿de acuerdo? Vamos con un último ejemplo que veamos nosotros en la guía, y es el ejemplo que nos dice, a ver, expresar en horas 26 segundos, ¿listo? Expresar en horas 26 segundos, listo. Nosotros tenemos 26 segundos, ¿listo? Y me dicen que tengo que pasarlo a horas. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Digamos que yo tengo los 26 segundos a horas, pero primero los quiero pasar a minutos y luego a horas, para hacerlo más sencillo. ¿Listo? Entonces coloco 26 segundos. ¿Listo? ¿Sí? Y lo voy a multiplicar arriba por una hora, el factor por un minuto, ¿cierto? Y el factor de conversión de un minuto son 60 segundos, ¿cierto? Ahora voy a hacer esto, multiplico arriba, como esto me daría que me queden minutos, ¿cierto? Entonces multiplico ahora por una hora y abajo por 60 minutos. Cancelo segundos con segundos, minutos con minutos, y esto me quedaría 26, ¿cierto? Dividido en 6 por 6, 36, 3600, ¿listo? Y la respuesta ya me va a quedar en horas. Y si yo hago 26 dividido en 3600, eso me va a quedar 7,2 por 10 a la menos 3, y eso me quedaría en horas, ¿listo? Y esa sería nuestra conversión de unidades, ¿de acuerdo? Entonces, de pronto en el transcurso de la semana les estaré enviando un poco más de ejemplos sobre esto. Espero que haya quedado suficientemente claro hasta el momento. Bueno.